El día de hoy vamos a trabajar la parte de artrópodos. Ya hemos hecho las partes de generalidades. Entonces ahora ya empezamos lo que en realidad son cada uno de los artrópodos que debemos de tener en cuenta como parásitos, como vectores de enfermedades, ¿no? Y entonces vamos a empezar con el primer orden, la primera clase, que es la clase insecta. Y después pasaremos a la clase arácnida, ¿no? Esta es la clase 1 de insecta porque es muy amplia. Bien, entonces vamos viendo que dentro de la clase insecta, el primer orden que tenemos es el orden Hemiptera. En el orden Hemiptera hay dos familias, la familia Cimicidae y la familia Triatomine, donde está la chirimacha que conocemos nosotros. En la familia Cimicidae solamente vamos a estudiar el género Cimex con una especie que es el Cimex lectularius. Y Cimex lectularius es también conocido como chinche de cama. Si ustedes están viendo aquí, este es un chinche que, de cama. Por favor, si alguien está con el micrófono abierto, no hay un ruido por ahí. Gracias. Lo característico es que su cuerpo está cubierto de cerdas, ¿no? Y tiene un aparato bucal flexionado a la parte ventral. Ven, usted está acá, ¿no? Está flexionado. Cuando se alimenta, lo extiende esta parte de acá adelante. Pero lo demás es características de todo lo que son insectos. Ya hemos hablado de las características de los insectos. 3 pares de patas, ¿no? ¿Sí? 3 pares de patas, o sea, 6 patas, cabeza, tórax, abdomen. Entonces, esto lo vamos a ir detallando para cada uno. Entonces, este es el famoso chinche de cama que está reemergiendo en algunos lugares. Veamos algunas de sus características. El cuerpo está aplanado dorso-ventralmente, es decir, que tiene posibilidad de desplazarse en superficies planas. No es como, por ejemplo, las pulgas están aplanadas lateralmente para desplazarse entre la ropa o entre los pelos de los animales. Aquí no, son aplanados dorso-ventralmente. Son de color rojizo o parduzco y con cerdas, como hemos visto. El abdomen es mucho más grande que la cabeza y el tórax. Y el aparato bucal está flexionado hacia la parte ventral, que también lo hemos visto. Tienen dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que las hembras tienen diferencias morfológicas, pero además son más grandes que los machos. Eso significa el dimorfismo sexual, que lo vamos a ver en un momento, las láminas que nos permiten diferenciar hembras de machos. La metamorfosis es huevos, 5 estadios ninfales y adultos. Entonces, ¿es una metamorfosis de qué tipo? A ver si se acuerdan de la clase anterior. Completa. No, incompleta. Pasa por solamente huevos, ninfas y adultos. Es incompleta, gradual o también se llama holometábola. Cuando es completa pasa por huevo, larvas, pupas y adultos. Entonces esta es una metamorfosis incompleta. Los huevos son operculados y los colocan en hendiduras, colchones, butacas, sillas, en cualquier mueble en realidad. Coloca alrededor de 200 huevos la hembra y su incubación está entre 5 y 22 días dependiendo de la temperatura, ¿no?, del ambiente. Más calor, más rápido se reproduce. El ciclo dura aproximadamente un mes y el adulto vive menos de un año. Por lo tanto, tiene que reproducirse para mantener la especie. Los hábitos son nocturnos, es decir, en el día están escondidos en los colchones, en las coyunturas de los muebles, ¿no?, en hendiduras, etc. A veces en zócalos, ahí están escondidos. Y en la noche salen para buscar alimento porque son hematófagos, entonces se alimentan de sangre. Pueden ser de algunos animales, pero principalmente del hombre. ¿Qué importancia en salud tiene? Que es un parásito. Es decir, succiona sangre, causa daño exfoliatriz y además causa su saliva una reacción alérgica importante, es muy doloroso,
esta picadura y molesta pues, por el prurito que tiene y que no cesa fácilmente. Entonces lo estudiamos al Cimex por fundamentalmente ser un parásito. No, felizmente no se ha demostrado que transmita enfermedades. Algunos pensaron que podía transmitir la hepatitis B, a modo de que picaba a una persona con hepatitis B y después picaba un sano y que en el aparato bucal podía llevar los virus. Teóricamente es posible, pero no se ha llegado a demostrar eso. Entonces, concluyendo, nosotros lo estudiamos solo porque es parásito, no transmite enfermedades. Y desde el punto de vista de control, higiene de la vivienda y el uso de insecticidas. Algo de educación siempre para informar a la gente. Entonces pareciera que es sencillo, ¿no? El uso de insecticidas. Estos chinches de cama eran muy prevalentes en todos los sitios, ¿no? Sobre todo asociados a la pobreza, a la falta de higiene de la vivienda. Y entonces, incluso había, en Lima teníamos lo que eran los hoteles, no eran clasificados como ahora, que son por estrellas, ¿no? 5 estrellas, etc. Sino que los hoteles eran con chinches o sin chinches. Y lógicamente el precio era diferente. Y si uno iba pues a una, porque no tenía dinero, a un hotel con chinches, no podía dormir toda la noche en realidad, porque apenas se apagaba la luz, los insectos salían en busca de alimento y picaban a las personas, causándoles mucho dolor y molestias. Igual sucedía en los cines también eran cines con chinches y sin chinches. Y estaban en las butacas los chinches. Apenas apagaban la luz para que empiece la película, los chinches empezaban a hacer todo lo necesario para alimentarse. Entonces esto es importante. Y ya prácticamente apareció el DDT, que es, como ustedes saben, ya lo hemos comentado en malaria, un plaguicida porque mata de todo para plagas de plantas, de animales y del hombre, pero que no es biodegradable, que es cancerígeno, etc. Entonces ya no se usa. Y se ha dejado de usar esto. Y entonces han aparecido nuevamente pues el chinche en varios sitios. Por ejemplo, en Nueva York, en los hoteles de Nueva York, hubo todo un problema por la aparición de chinches. Una señora que fue a un hotel, después regresó a su casa y tenía lesiones en la piel muy pruriginosas, fue al dermatólogo, le dieron antihistamínicos, corticoides, fue donde otro dermatólogo igual, y finalmente otro le dijo, envió a una persona, un técnico, para que revise su casa. Y encontraron en los colchones estos chinches. De ahí hubo toda una psicosis de los hoteles, y han tenido que limpiar, aplicar insecticidas, ya bueno, para controlar este problema. Es decir, con todos los artrópodos en realidad, si uno baja la guardia, como se dice ahora, nuevamente aparece, ¿no? Entonces siempre hay que mantener la vivienda limpia, porque no está en la persona, el chinche no está en el cuerpo, está en los muebles, ¿no? Y acá veamos, esta es la hembra, miren el abdomen grande, globuloso, y esta es la placa genital, que es típica pues de la hembra. Estas son las cerdas que tiene. Y luego tenemos el macho. El macho es más bien la terminación posterior, es esta parte. O sea, el macho está así en forma horizontal, ¿no? Y esta es una forma de hoz del aparato copulador que es típico del macho, ¿no? Que no lo tiene la hembra, como hemos visto. La hembra es redondeada nada más. Bien, entonces el dimorfismo sexual. Eso en relación a Cimex lectularius. Ahora pasamos a ver, todavía estamos en hemíptera, a la familia Triatomine. Se escribe Triatominae, pero se pronuncia Triatomine. Tenemos 3 géneros, el género Rhonius, el Triatoma y el Pastrongylus. Todos los 3 géneros, con sus diferentes especies, tienen la posibilidad de transmitir el Trypanosoma cruzi, o sea, el que causa la enfermedad de Chagas, ¿no? En el sur del país solamente tenemos Triatoma, y es el Triatoma infesto, no tenemos otros. Pero en el norte y en selva hay estos 3 géneros. Entonces el cuerpo es como de todos los hemípteros, alargado, pero con cuerpo aplanado dorso-ventralmente. Las cabezas son cilindroides, así como está aquel esquema, ¿no?
y los ojos compuestos grandes. Estos son los ojos. Y además tiene ojos simples más pequeñitos, debajo de los ojos grandes, o ojos compuestos. Y las antenas están en el tubérculo anterior. No se nota acá, pero acá hay una protuberancia donde se implanta la antena. Estas antenas tienen importancia taxonómica. ¿Por qué? Porque nos permiten diferenciar los géneros. Por ejemplo, Rhodnius, como ven, las antenas están ubicadas en el extremo de la cabeza. Triatoma está al medio, entre los ojos y la cabeza. Y Pastrongylus está exactamente por encima de los ojos. Entonces, esta clave en la cabeza nos permite rápidamente identificar el género. La especie es más complicado, ¿no? Entonces, acá tienen, por ejemplo, el Triatoma infestans. ¿Vean? Los triatominos tienen las antenas ubicadas a la mitad. Estos son los ojos compuestos, acá están los ojos simples, y este es el extremo de la cabeza. Y estos son los tubérculos anteníferos, que están a la mitad, ¿no? Esta es la hembra. ¿Por qué? Porque se le desconoce por esta parte, que es un órgano que se llama ovipositor, por donde salen los huevecillos. Entonces eso le da una irregularidad en este extremo, lo cual no tiene el macho, que es completamente recto. Además, el macho siempre es más pequeño, tiene 3 pares de patas. Esta es la cabeza, acá está el tórax, donde están las patas siempre es el tórax, y este es el abdomen glóbulos. Bien, entonces esta es la morfología de todos los triatominos, Triatoma infestans principalmente. Entonces el aparato bucal es alargado, también está flexionado la parte ventral, tiene 3 artejos, o sea, 3 segmentos, y está flexionado ventralmente. Por eso no se ve, solamente al momento de alimentarse lo extiende. Tiene 2 pares de alas. Las inferiores membranosas, o sea, son muy delgaditas, que en realidad no les sirven para volar, y las superiores semiélitos, quiere decir la mitad membranosa y la mitad coriácea dura, que está pegada al cuerpo. Entonces, en realidad estas alas les sirven para planear, pero no para que puedan levantar su cuerpo, sobre todo si está con sangre, ¿no? Son muy pesados para estas alas, que son muy ligeras. Algunas especies son ápteras, como por ejemplo el Triatoma spinolae, que tienen en el norte de Chile, no tienen alas. El abdomen es amplio y tiene un conexivo. Están viendo acá, este es el abdomen, ¿no? Y acá se llena la sangre. Acá están las alas, como ven. Acá también se puede ver algo de las alas. Y este es el conexivo, esta franja, que en realidad no es una franja, es como, digamos, está en ángulo, la parte anterior y la posterior. De tal manera que cuando el animal está sin alimentarse, se pegan estas 2 partes, la parte posterior y la anterior. Pero cuando se alimenta y quiere entrar más sangre, estos se abren, dando mayor volumen a la cavidad abdominal y puede succionar más cantidad de sangre. Tienen una metamorfosis incompleta también, solo que ya no, igual que en el chinche, tiene 5 estadios ninfales: huevos, ninfas, ninfa 1, 2, 3, 4, 5 y adultos. Coloca huevos operculados que están en las superficies de grietas o techos. Estos huevos no tienen ningún pegamento, entonces tienen que estar en una superficie plana, horizontal, para que no se caigan y se destrocen. Entonces, tenemos que en las grietas de las paredes, en los techos de paja, de caña, o a veces en lugares que no se movilizan, detrás de cajas, etc. La incubación es de 2 a 3 semanas y el ciclo dura alrededor de 250 días, y es útil el clima seco y cálido. Cuando hay mucha humedad no desarrolla adecuadamente este insecto, y si hay frío tampoco. Entonces, clima seco y cálido es fundamental para el desarrollo de estos triatominos. Los hábitos, igual que los chinches de cama, son hábitos nocturnos. Es hematófago, tanto ninfas y adultos, igual que también los chinches, ninfas y adultos. Todos, como es una metamorfosis incompleta, así es, las ninfas y los adultos son iguales, están en el mismo lugar, se alimentan de lo mismo. Y son muy resistentes al ayuno. Por ejemplo, la ninfa 3 puede
resistir hasta 2 meses. Por eso se lo utiliza en el seno diagnóstico que hemos visto para Chagas, ¿no? Estos son los 3 géneros que hemos visto: Triatoma, Pastrongylus, Rhomyus y Triatoma, Pastrongylus y Rhomyus. Existen diferentes especies. Por ejemplo, en Triatoma tenemos el Triatoma infestans, que es domiciliario, es la chilimacha; el Triatoma carrione, que está en el norte del país, que es silvestre; el Pastrongylus herreri, que es doméstico; el Pastrongylus chinai, que está adaptándose al domicilio; y el Pastrongylus geniculatus, que es silvestre. Luego tenemos el Rhomyus, que existe el Rhomyus ecuadoriensis, que está entrando a la vivienda; el Rhomyus pictipes, que es silvestre; y el Rhomyus robustus, que es silvestre también. Entonces, casi todos estos encontramos en el norte o en la selva del Perú. En el sur, en la zona suroccidental, solamente tenemos el Triatoma infestans. El Triatoma infestans porque lo tenemos desde Ica hasta Tacna y algunas otras zonas más, pero con menor cantidad. Bien, ¿cuál es la importancia de este vector? Es un parásito de animales y del hombre. Entonces, el triatoma se alimenta de sangre de animales, pueden ser mamíferos, aves, y lógicamente cualquiera de ellos es muy útil para poder desarrollar. Sin embargo, las aves son refractarias, recuerden, al Trypanosoma cruzi, por lo tanto no tienen la posibilidad de ser reservorios del T. cruzi, mientras que los otros mamíferos sí. Pero les sirven de alimento de todas maneras y permiten que aumente la población de insectos. Es vector. La picadura produce lesiones severas, muy dolorosas, ¿no?, en las personas. Y es vector biológico de Trypanosoma cruzi, como ustedes ya lo saben, ¿no?, agente etiológico de la enfermedad de Chagas. ¿Cómo se hace el control? El mejoramiento de la vivienda es fundamental. ¿Qué significa mejoramiento de la vivienda? En primer lugar, que los animales domésticos no deben estar cerca de la vivienda en sí de la persona, sobre todo del dormitorio. Entonces, en el campo a veces pues tienen los cuyes en la cocina, ahí los crían, la cocina está al lado del dormitorio, hay poca diferenciación, y entonces vienen, se alimentan de estos cuyes, pero también pueden pasar a la vivienda, sobre todo el dormitorio, ¿no? Entonces, es necesario hacer ese mejoramiento de alejar todos los gallineros, los conejeros, etcétera, que pueden permitir la presencia de estos animales y que sirven de alimento para los triatominos. La limpieza de la vivienda también es importante, hay que hacer la limpieza permanentemente, pero dentro de lo que es el mejoramiento debo incluir la eliminación de grietas en las paredes, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, la quincha, que se utiliza en zonas, digamos, de la costa, siempre se ha usado y existen todavía estas viviendas, es decir, es una caña que le ponen un barro por fuera y por ambos lados a fin de enlucirla y no queda ninguna grieta. Esto está bien y funciona perfectamente, pero si se quiebra alguna grieta y quedan huecos, entonces ahí rápidamente los triatominos se esconden. La otra posibilidad es que exista la casa de sillares o piedras superpuestas, entonces también hay que enlucirlas, hay que hacer el tarrajeo para evitar que quedan escondites para los triatominos. Limpieza de la vivienda también significa retirar las cosas que están en las paredes, ¿no?, o por lo menos limpiarlas permanentemente. Generalmente cuando nosotros vamos a hacer inspecciones a viviendas, rápidamente entramos a la vivienda y vemos los cuadros, ¿no?, cuadros religiosos, cuadros de deporte, cuadros de títulos, etcétera, y detrás de ellos, o de arte también, y entonces
En la parte de atrás están escondidos los triatominos y en la noche salen a alimentarse. Entonces hay que ver eso. Hay gente también que por la pobreza no puede tener un ropero y pone la ropa colgada en un clavo en la pared. Y entonces si uno levanta la ropa, detrás está, que se llama los triatominos escondidos. Otra costumbre es colocar la cama pegada a la pared. Y entonces fácilmente están escondidos en ese espacio que queda entre el colchón o la cama y la pared, están los triatominos. Entonces hay que limpiar también debajo de los colchones, ahí se suelen esconder. Es decir, una limpieza general evita la presencia del triatomino. El triatomino es grande, o sea, no es necesario utilizar algún aditamento para verlo, ¿no? Están sumamente grandes y se puede hacer la limpieza perfectamente. Bien, pero si no hay que aplicar insecticidas, en los programas de control se ha utilizado insecticidas, se sigue utilizando, de preferencia que sean biodegradables. Y también la educación para enseñar a los niños, a los adultos, cómo es estos vectores, pueden transmitir enfermedades, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto es lo que corresponde a Emíter. Luego pasamos a otro grupo o a otro orden, que es el orden Anoplura. En el orden Anoplura tenemos dos tipos de piojos, el Pedículus humanus y el Tirus pubis. El Pedículus humanus tiene dos variedades. Es el Pedículus humanus variedad capitis y el Pedículus humanus variedad vestimentis. Estas variedades se debe a que el Pedículus humanus capitis, como su nombre lo indica, vive en la cabeza del hombre, ¿no? La mayor parte de gente, a ver, por ejemplo, en los colegios, va desde el 30 al 70% de niños que tienen estos piojos, estos Pedículus humanus capitis, porque es fácilmente transmitible de un niño a otro, ¿no? Que están en contacto permanente. El Pedículus humanus vestimentis más bien es de menor frecuencia, pero es más importante porque transmite enfermedades. Bien, entonces veamos qué características tienen. También son aplanados dorso-ventralmente, tienen cabeza, tórax, en el tórax están las patas, 3 pares de patas que son gruesas, con garras, incluso uñas, para fijarse a la ropa o al cabello. El vestimentis está en la ropa, antes se llamaba corporis, porque se decía que estaba en el cuerpo, pero en realidad no está en el cuerpo, sino en la ropa que uno usa, ¿no? Sobre todo la ropa interior. Entonces, para fijarse, utiliza estas garras. Y el abdomen es globuloso, más grande, acá hay espiráculos respiratorios, y este es el aparato copulador del macho. Entonces hay macho y hay hembra. Existe dimorfismo sexual. Rápidamente, resumiendo algunos aspectos, tenemos que son aplanados dorso-ventralmente, miden de 3 a 4 milímetros, ¿no? La hembra, y 2 a 3 milímetros el macho, más pequeño. Tiene dimorfismo sexual, ¿sí? Ya hemos visto el órgano copulador en el macho, y en la hembra tiene una terminación bilobulada que lo vamos a ver luego. La cabeza es pequeña con ojos salientes y transparentes. Miren acá, por ejemplo, la cabeza. Esta es la cabeza, las antenas, y miren los ojos. Si logran ver, son ojos bastante transparentes, ¿no? Y estas son las garras, porque tienen las patas gruesas con garras. Entonces, tienen ojos salientes y transparentes. El aparato bucal es subtopicador. Esto de subtopicador un poco como que así se usa ese nombre, pero se refiere a que pica y succiona. Debe ser un poco al revés el nombre. Pica y succiona. Son hematófagos. Estos pedículos son hematófagos, son parásitos permanentes, obligados y permanentes. Siempre tienen que estar parasitando. Y se alimentan de sangre, o sea, permanentemente están succionando sangre. Sus patas son robustas con garras. Los huevos son pequeños, pero se pueden ver de 0.6 milímetros, con mucha dificultad, con una lupita ya se pueden ver,
Pero las liendres es fácil de ver en la cabeza, por ejemplo, porque están pegados al cabello y se pueden observar los liendres, ¿no? Y están pegados con un cemento al pelo o la fibra en el caso de vestimentes. El pedículos humanos vestimentes coloca alrededor de 280 huevos, mientras que el capitis un poco menos, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre vestimentes y capitis? El capitis es un poquito más oscuro y más grueso, y el otro es más delgadito y más claro, ¿no? Entonces, son pequeñas diferencias que no es tan fácil de establecerlas, pero lo que pasa es que uno tiene una localización específica que es en la cabeza o en el cuerpo. Entonces, el capitis 90 y epículos humanos, vestimentas alrededor de 280 huevos, coloca la hembra en total. Tiene una metafrosis igual que hemos visto en los anteriores, que es incompleta, gradual, pero ya no tienen 5 estadios ninfales, sino solamente 3 estadios ninfales. Ninfa 1, 2 y 3 y adultos. Y el ciclo dura de alrededor de 2 a 3 semanas. Este es el pedículos humanos, ¿no? Que lo hemos visto. Y esta es la terminación posterior de la hembra. Recuerden, en el machito, esta es la terminación posterior, ¿no? Es redondeado y además presenta el aparato copulador. En este caso, la hembra, acá está la placa genital, y esto es las estructuras finales en forma de hendidura, ¿no? Que es típico de las hembras. Entonces, ¿cuál es la importancia en salud de pedículos humanos? En primer lugar, es un parásito específico del hombre. ¿Qué significa esto? Que solo el hombre tiene pedículos humanos. Entonces, a veces vienen a la consulta las señoras y dicen: ay, mi hijito se ha contagiado del perro y le ha pasado los piojos. Mentira, eso es falso. Los perros tienen otros piojos, no pasa al hombre. Este es específico del hombre, o sea que se ha contagiado de otro niño en el colegio o en la misma casa. Es vector biológico, ¿sí? Es parásito también, ¿no es cierto? Pero estamos siendo específico, y esto significa que produce daño exfoliatriz de sangre y además produce un intenso prurito con lesiones en la piel. Pero como vector biológico transmite dos enfermedades importantes: el tifus exantemático y la fiebre recurrente. El tifus exantemático es también conocido como epidémico o clásico. Supongo que ustedes ya han estudiado en microbiología esto. El tifus era muy frecuente antes de que aparezcan los insecticidas, los plaguicidas. Y era importante porque causaba epidemias y con alta mortalidad o alta letalidad, debido a que no había tratamiento. En este momento ya aparecieron las tetraciclinas, ¿no? Y entonces la tetraciclina, que es efectivo contra las riquecias, y entonces ya disminuyó el problema de la epidemia, pero antiguamente desaparecía pueblos enteros el tifus. La tifoidea significa parecido al tifus, pero el tifus era mucho más letal y más virulento. Entonces, tenemos que este tifus exantemático, por eso se llama epidémico. ¿Por qué se llama epidémico? Epidémico porque aparecía así, hacía una curva y después la gente ya se moría o se hacía sensibles y desaparecía por un buen tiempo. Después otra vez venía a gente que ya no tenía anticuerpos y nuevamente podía actuar el tifus y mataba a la gente, ¿no? Es por ese epidemia. Es clásico porque eso está escrito hasta en los libros de historia, libros de cuentos, etcétera, ¿no? Y entonces por eso es clásico. ¿Y por qué es exantemático? ¿Exantema qué cosa es? El exantema no es otra cosa que unas manchas en la piel, porque el enantema son manchas que aparecen en las mucosas, como las manchas de Kopling en el caso de
sarampión, ¿no? En este caso es en la piel. ¿Y por qué en la piel? Porque las riquezas se localizan en capilares de la piel, o también del cerebro, por eso produce el tifus, que es grave. Tifus significa confusión, ¿no? Es pérdida del estado de conciencia. Y entonces esta riqueza se coloca en los capilares y produce pequeños acúmulos de estas riquezas, determinando que se pueda aparecer en la piel, sobre todo en personas blancas, unas manchas rojizas. Y por eso exantema, ¿no? Que es el tifus exantemático. Entonces ya saben por qué se llama exantemático, porque produce exantemas, que es lesiones en la piel, es epidémico y es clásico. Bien, ¿cuál es el mecanismo de infección, en este caso del tifus? El tifus se adquiere por contaminación con las heces del piojo. La riqueza se desarrolla en el intestino del piojo, por lo tanto en sus heces va a eliminar las heces con riquezas, que incluso cuando se secan pueden quedar viables para la transmisión de enfermedades. Entonces el tifus, como digo, causado por la riqueza, se transmite de persona a persona. El mecanismo de infección es por la contaminación con las heces del piojo. Puede ser también por aplastamiento. Si lo aplastan, pues bueno, ya va a haber heces y todo lo demás, ¿no? Luego tenemos la fiebre recurrente. Esta es otra enfermedad importante transmitida por el piojo. Se llama, el agente etiológico es la Borrelia recurrentis. Y esta Borrelia recurrentis se encuentra a nivel de el hemoceloma del piojo, de tal manera que no lo elimina por las heces, como en el caso para el tifus, no lo elimina en la picadura, sino que tiene que aplastarse y romperse el piojo para poder salir la Borrelia recurrente. Y eso hace la gente, agarra un piojo, lo aprieta entre las uñas y esas uñas quedan con abundante cantidad de borrelias. O sea, lleva a la boca y se infecta, ¿no? Entonces, o algunas comunidades tienen costumbre de morder al piojo entre los dientes para que muera, pero también se infectan de esa manera. Y entonces ya conocemos estas dos enfermedades que son transmitidas por el piojo, el Pedículos humanus vestimens. Teóricamente puede también ser el capitis, pero no lo hace. Desde el punto de vista epidemiológico se ha relacionado siempre estas enfermedades con el Pedículos humanus vestimens. Y este es, a ver, estaba olvidándome esto. El tratamiento y control. ¿Qué hacemos para controlar? El tratamiento del tifus, la borrelia, eso es tema de microbiología, no lo vamos a tocar acá. Acá es el tratamiento de el pedículos humanos, eliminar la pediculosis se llama. Entonces la higiene corporal. No tiene nada que ver la vivienda, como hemos visto para Triatom infestas. Aquí es fundamentalmente la higiene corporal. Es estar pegado al cuerpo, ya sea en la cabeza el capítulo, o en la ropa del interior está el Pedículos humanus vestimens, ¿no? Entonces, esta higiene es fundamental. Disminuir el hacinamiento de las personas, sí, porque a veces en una vivienda están 4, 5 o 6 niños en un dormitorio, entonces basta que uno tenga piojos, le va a transmitir al otro, ¿no? Entonces es necesario hacer una limpieza adecuada, una disminución del hacinamiento en forma adecuada. Después la ropa hay que lavar y planchar, ¿no? Esto es importante porque si solamente se lava, probablemente queden huevos, sobre todo entre las costuras de la ropa, y después van a reactivarse y salir las ninfas. Por eso es bueno hacer lavado y planchado para destruir todos los huevecillos. ¿Cómo se hace el tratamiento? Aparentemente es sencillo, ¿no? Como les he dicho, la prevalencia de esta enfermedad es relativamente alta. El 70, 60, 50% de los niños escolares tienen pedículos humanus capitis. Y entonces tenemos que aplicar insecticidas. Estas insecticidas, lindano, peretrinas,
permetrinas, benzoato de bencilo. Las que están usando son piretrinas y permetrinas. Estos son los que más se utilizan. Vienen en loción, en champú, como quieran, ¿no? Y de esta manera vamos a matar a los piojitos. Recuerden, el tratamiento es importante hacerlo correctamente. Hay que dar por varios días, incluso más de una semana. El tratamiento puede ser todos los días o interdiario. ¿Por qué? Porque estos insecticidas no actúan sobre los huevos. Entonces, si yo mato ninfas y adultos, pero no elimino huevos y dejo el tratamiento, entonces los huevos van a salir, eclosionan y otra vez empieza todo el ciclo completo. Por eso es necesario dar durante varios días, más de una semana. Pues las presentaciones son loción, champú. Hay muchos champús en realidad que se utilizan para la pediculosis. Y quizás hay otro tema importante, es que los niños en la profilaxis, los niños se transmiten estos piojos por intercambio de el intercambio de gorros, de peines, etcétera. Todo es de uso personal y no debe cambiarse, ¿no? Entonces tenemos que dar estas medidas, disminuir el hacinamiento, la limpieza personal, y de esa manera podemos controlar estos piojitos. El tirus pubis es otro piojo, ¿no?, que está relacionado como una enfermedad de transmisión sexual porque se ubica en el vello pubiano y entonces la transmisión se hace de persona a persona. Este es un tirus pubis, vean, más cuadrado, parece un cangrejo, y tiene las patas gruesas, es más pequeño, 3 pares de patas. Acá estamos viendo un huevecillo ya que está para eliminarlo, y esta es una hembra, viene el extremo posterior bilobulado, aparato bucal flexionado. Entonces son más pequeños, hemos dicho que el pedículos humanos capit y corporis tienen pues tamaños de 2 a 3 a 4 milímetros. Este no, de 1.5 a 2. El tórax es ancho y unido al abdomen, casi no se distingue. Hay dimorfismo sexual, también la terminación de la extremidad abdominal bilobulada en la hembra. Coloca hasta 50 huevos, mucho menos que los otros, ¿no?, pero son más grandes y colocados en el vello pubiano, fuertemente adheridos con un cemento. Y la incubación es de 2 semanas aproximadamente. La metamorfosis también, igual que todos los anopluras, huevo, 3 estadios ninfales y adultos. El ciclo, un mes. ¿Qué importancia tienen en salud estos pedículos, el tirus pubis? La importancia es que es un parásito específico del hombre, por lo tanto se transmite, hay transmisión sexual y en la cama, ¿no? Es hematófago permanente, este sí es más voraz que el capitis, y entonces produce pues picaduras durante día y noche, y lo cual hace que la persona esté rascándose y ya tenga conflictos sociales, etcétera, ¿no? No puede dejar de rascarse por la intensidad del prurito. Por eso hay que atender a los pacientes prontamente y darle las medidas adecuadas. El tratamiento es igual que pedículos humanos, no requieren otra cosa. Estaba olvidando que en este caso, aparte de los insecticidas locales, se puede usar ivermectina en casos graves, ¿no? Se puede dar ivermectina y con eso controlar estos piojitos. Además, evitar la promiscuidad sexual, pues que lógicamente viene una persona con un extraño, un turista, de repente viene con piojos, las chiquillas sobre todo, entran en contacto con esta persona que le puede traer sida, le puede traer tricomona y también dejarle de recuerdo algunos tirus pubis. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar porque después ya viene Siphonophthora, que son las pulgas. Lo haremos la próxima semana. Entonces, con esto terminamos por esta semana.
Yo les agradezco su presencia.